Buenas noches y muy bienvenidos a la presentación del libro de Eduardo García. No puedo iniciar de nuevo porque estamos grabando en vivo, pero está bien, es un acto de humildad, perdón. También en los mails sucedió eso, pero... En la invitación decía Eduardo, pero fue una errata de la invitación. Sí. Mientras que no lo veía en la tapa del libro. No, yo también me fijé en la tapa del libro, a ver si decía Eduardo o Esteban. Bueno, empezamos así. Una historia del cuerpo y el sentir, Merleau-Ponty y la tradición filosófica. Yo soy Andrés Telesca, el director de la editorial. Les agradezco que estén aquí presentes, agradezco en especial a Graciela Ralón, que accedió a comentar en calidad de experta el trabajo de Esteban, ¿no? Y también tenemos la presencia de Jorge Rollero, que es el director de la colección Postvisión. Este es el 9º título de la colección. Nos pusimos ahí para que los puedan apreciar y bueno, un trabajo, a mi criterio, extraordinario que está desarrollando y que después nos comentará los platos fuertes que están por venir. Este que tenemos en mano, en particular, es un libro, a mi criterio, cautivante, también atrevido en la propuesta. A veces me preguntan por qué publico un libro y bueno, sin duda el punto de partida fue la propuesta de Jorge, ¿no? Y cuando me lo presentó, lo que les dije es lo que me ocurrió a mí. Yo no soy filósofo como lo son ustedes, soy semiólogo y para la semiología Merleau-Ponty significó un cambio muy importante. Fenomenología de la percepción, de la recuperación del cuerpo y la posibilidad de partir desde un lugar nuevo para pensar la dimensión emotiva y sensible del sentido. Por eso cuando me encontré la frase que retoma Esteban de Merleau-Ponty, con el cual inicia el libro, pero usted también tiene un cuerpo, ¿no es así? Fue ese también el punto de partida donde una corriente en alguna medida hermana también replanteó todo su saber, ¿no? Así que fue también el inicio de una lectura muy profunda mía, de un diálogo también muy fructífero con Esteban en el devenir del libro, incluso hasta para pensar el título, ¿no? Así que los dejo entonces con la palabra de Jorge, que va a hacer una presentación y a continuación escucharemos a Graciela, luego a Esteban y si tenemos posibilidad habrá espacios de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Andrés. Bueno, yo sí me voy a limitar a hacer algo muy breve, voy a presentar a Esteban. Para mí es un gusto, una alegría poder publicar un libro de Esteban García, poder publicar un libro que recoge sus investigaciones sobre las relaciones de Merleau-Ponty con grandes filósofos de la historia. Y además es una alegría, yo soy bastante más joven que Esteban y entonces lo pude tener como profesor, así que también es una alegría. No sonó creíble, no sonó creíble. Bueno, es una alegría para mí también en ese sentido. Voy a hacer una presentación más formal, voy a leer un poco algunos datos de su currículum. Esteban Andrés García es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, habiendo contado con la dirección del doctor Roberto Walton. Realizó estudios de posgrado en University College of London. Voy a ponerme los anteojos porque se me está complicando. Actualmente se desempeña como profesor de Nociología en la Universidad de Buenos Aires y como investigador independiente del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha dictado diversos seminarios de grado y doctorado en distintas universidades nacionales y es investigador responsable del proyecto de investigación grupal PICT, Proyecciones Contemporáneas de la Fenomenología de la Intercorporalidad.
Es autor de los libros Maurice Merleau-Ponty, Filosofía, Corporalidad y Percepción, del 2012, y Percepción y Lectura en la Filosofía de Simone Weil, del 2015. Y de numerosos artículos y capítulos de libros en el área de fenomenología, filosofía moderna y contemporánea, en particular acerca de la fenomenología del cuerpo de Maurice Merleau-Ponty. Bueno, dicha esta breve presentación, sí me gustaría referir mínimamente como director, y me tengo que sacar los anteojos porque estos no son para toda distancia y no veo nada. Mencionar brevemente como director de la colección algunos títulos importantes que están por ser publicados, así que a ver si las entusiasmo un poco, ¿no? El primero, tengo acá una impresión de la tapa que ya está pronto a publicarse, que es un libro del profesor Roberto Walton, que se encuentra aquí presente y que es realmente un orgullo para mí poder publicar este libro del profesor Walton, que se titula Fenomenología, Excedencia y Horizonte Teológico. También me gustaría mencionar que se encuentra próximo a publicar la primera traducción al español de un libro de Nathalie Desprat, que se titula El sujeto de la sorpresa, y un libro también, bueno, ya existen traducciones al español de la obra de Claude Romanov, pero este libro no está traducido aún, La libertad interior, de Claude Romanov. Y también me gustaría mencionar la próxima publicación de un libro compilado por Francisco Díez Fischer, que se encuentra aquí también presente en la sala, Silvia Gabriel, Esteban Litko y Patricio Mena, sobre la obra de Paul Ricoeur, que también está próximo a aparecer en la colección. Y déjame mencionar uno más, Andrés. Me gustaría mencionar también el libro de Antonio Sirión Quijano, que también se encuentra, no sé si próximo, creo que todavía le falta, pero bueno, está en prensa, digamos. Bueno, bien, sus investigaciones, ya que ya llevan varios años sobre el fenómeno del colorido de la vida. Bueno, sin más, entonces le cedo la palabra a la profesora Graciela Rana. Bueno, buenas noches a todos, y para mí es una alegría, casi una fiesta, estar presente aquí después de muchos años en los que nos dejamos de ver, por lo menos 3 seguro, y obviamente presentar el libro de Esteban, a quien no solo, digamos, admiro intelectualmente, sino que considero un amigo. Realmente hemos trabajado, hemos vivido juntos muchas experiencias, y la verdad que, bueno, es una suerte que Esteban, digamos, haya producido este libro como toda su obra, y para mí es una alegría, como decía al comienzo, poder presentarlo. Bueno, gracias también Jorge por la invitación, gracias también Andrés por la invitación. Bueno, voy a comenzar entonces con la lectura de un pequeño esbozo de esta obra magnífica, ¿sí? Bien. Me acerco un poquito más bien. Bueno, comienzo citando un texto de Esteban en el libro, una historia del cuerpo y el sentir, Merleau-Ponty, la tradición filosófica, donde Esteban dice: Merleau-Ponty se mostró especialmente consciente del hecho de que pensar no es otra cosa que dialogar. Recorrer sus obras y sus cursos es observar cómo una voz filosófica personal e inédita va naciendo y forjándose en los cruces, las convergencias y los choques con otras voces, las voces de sus otros. Fin del texto de Esteban. En virtud de ello, Esteban interpreta que querer enunciar una propuesta filosófica propia
por nueva y original que sea, es sumarse a una conversación siempre ya iniciada y en curso, lo cual nos sitúa en el sentido más genuino de la noción de tradición. Cito a Merleau-Ponty, que digamos son todos textos tomados del libro de Esteban, ¿no? Dice Merleau-Ponty: cada elección filosófica se destaca sobre el fondo de lo que no ha elegido, y es por ese medio que los filósofos comunican. Es ese residuo el que sostiene el diálogo entre los hombres y por consiguiente la historia de la filosofía. Fin de la cita. La intención fundamental que Esteban se propone en este nuevo libro es dar la interpretación merleau-pontiana del cuerpo y el sentir a la luz de la tradición filosófica. Un desafío que no solo interpela a los estudiosos de Merleau-Ponty, sino fundamentalmente a quienes se han ocupado sistemáticamente con pensadores como Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Bergson o Husserl. Desde ya, y por experiencia personal también, creo que es un sinsentido tratar de corroborar de manera textual lo que un pensador interpreta acerca de otro. No hay, como veremos a continuación, una interpretación objetiva de la historia de la filosofía. Y esto Merleau-Ponty lo tenía en claro cuando en diferentes partes de su obra nos orienta acerca de cómo hay que interpretar la historia de la filosofía, con lo cual nos ofrece una orientación para comprender su lectura y en especial la lectura que el fenomenólogo francés realiza de los autores que han contribuido a la elaboración de su pensamiento. Así, por ejemplo, si se intenta comparar los escritos de Merleau-Ponty con los de Husserl, las diferencias pueden ser notables, pero si, por el contrario, se intenta captar el problema que es común a ambos autores, es fácil advertir que los dos, como dice Merleau-Ponty, aparecen comprometidos el uno contra el otro en una lucha más sutil, donde cada uno, el parricida y el infanticida, golpea con las mismas armas que son también las del otro. Fin de la cita. La intención de Merleau-Ponty es pensar una historia de la filosofía que no sea ni un aplastamiento de la historia en mi filosofía, pero que tampoco se convierta en idolatría. Aspirar al conocimiento objetivo de las filosofías pasadas, plantearse como tarea una exposición que sea copia fiel de lo que estas filosofías fueron para sus autores, implica para el fenomenólogo francés una especie de idolatría. Así, la concepción objetiva de la historia de la filosofía, que aspira a ser historia de lo que es, presupone, según Merleau-Ponty, una posición filosófica determinada, el racionalismo dogmático que piensa las diferentes filosofías como creación y solución de problemas. A esta concepción objetiva se contrapone la interpretación de la filosofía realizada por Hegel, que, al exhibir los diferentes sistemas filosóficos en función exclusiva de su propio interés, termina integrándolos dentro del propio sistema. En otros términos, Hegel conserva cada filosofía histórica y le rinde homenaje, pero su conservación queda, según Merleau-Ponty, condicionada a pensarla como momentos de su propio sistema. Las filosofías no hablan con su propia voz y por lo tanto
su sentido no hay que buscarlo en ellas mismas, sino en el sistema, según Hegel, obviamente. Frente a estas dos interpretaciones, Esteban nos propone comprender la filosofía como, cito a Merleau-Ponty, percepción de otros filósofos, transgresión intencional de ellos. La historia que opera en nosotros es caracterizada, también es un término que utiliza Merleau-Ponty y Esteban en su libro, como historia intencional o vertical, y procura poner de relieve un escalonamiento en profundidad por el que diversos momentos remiten uno a otro en una proyección de uno en otro que deja aparecer un mismo núcleo de ser. Merleau-Ponty se pregunta expresamente si la filosofía no ejerce, por ejemplo, el mismo poder elíptico como una obra de arte. Me salté otro renglón. El mismo poder elíptico que ejercen las obras de arte, y responde que, cito, una filosofía como una obra de arte es un objeto que puede suscitar más pensamientos que los que ahí están contenidos, que guarda un sentido fuera de su contexto histórico, que no tiene aún sentido más que fuera de ese contexto. Y esto es precisamente lo que también señala Esteban cuando hace referencia a la novela de Simone de Beauvoir, La invitada, que Merleau-Ponty trabaja en uno de sus estudios. Bueno, no está acá Martín Buceta, pero sabemos que la relación entre filosofía y literatura está, digamos, es un tema muy actual en Merleau-Ponty y en otros autores también. Bien, continúo. Sobre este trasfondo, la propuesta del autor nos orienta a redescubrir el cuerpo que no se desenvuelve a espaldas de la tradición filosófica, sino que, cito a Esteban, significa la tarea simultánea de redescubrir el corpus filosófico mediante una peculiar lectura de los filósofos del pasado, enfocado en el rol que teorías clásicas del conocimiento asignaron al cuerpo y a la sensibilidad. Fin del texto de Esteban. Concuerdo con Esteban que la paciente lectura de la tradición en clave corporal puede rastrearse a lo largo de toda su obra escrita, desde la estructura del comportamiento hasta lo visible y lo invisible, pasando por su fenomenología de la percepción, expresándose además en cursos más específicamente históricos, filosóficos, como la unión del alma y el cuerpo en Malebranche, Virán y Berzón, las secciones acerca de Aristóteles, Descartes o Kant, contenidas en el curso acerca de la naturaleza, y el curso dedicado a la ontología cartesiana y la ontología hoy. En total sintonía con el pensamiento merleau-pontiano, Esteban descarta la pretensión de cerrar el pensamiento de Merleau-Ponty en sistemas, aún en aquellos pensadores que se propusieron hacerlo. Los discursos clásicos aparecen, cito a Esteban, en ínfimos movimientos temblorosos de vacilación y estremecimiento, oscilaciones y agitaciones conceptuales que el filósofo acompaña y prolonga con los movimientos, también sutiles e inestables, de su propia reflexión. Por eso muy logrado esto, realmente muy, que traduce muy bien el pensamiento de Merleau-Ponty. Continúo. En la medida en que los pensamientos no se ordenan en sistemas, ni se ordenan en el interior de un cerebro eminente,
porque lo que es puesto en cuestión es la idea misma de la tradición filosófica, Esteban indica que solo quedan algunas pequeñas preguntas de los restos, las sombras y los márgenes de la filosofía que le sirven para interpretar las cuestiones clásicas desde una pregunta que Merleau-Ponty le realiza a Althusser y que a todos nos ha llamado la atención y que en su formulación nos recuerda a Sócrates. Le pregunta Merleau-Ponty a Althusser: ¿pero usted también tiene un cuerpo? ¿No es así? Bien. La lectura de la tradición en clave corporal que el autor nos propone puede rastrearse en un recorrido por las distintas aproximaciones que Merleau-Ponty realiza a ciertas obras canónicas de la disciplina, a fin de trazar simultáneamente un esbozo parcial y fragmentario de una historia de las filosofías del cuerpo y el sentir, redescubiertas desde el prisma de una fenomenología del cuerpo. Desde esta perspectiva, según Esteban, adquieren singular relevancia, por ejemplo, las funciones de discernimiento o autopercatación que Aristóteles cifra en la estesis, el compuesto de alma y cuerpo, que Descartes sostiene en tensión con el dualismo sustancial, el primado de la impresión sensible en el empirismo, el rol asignado por Kant a la sensibilidad en la experiencia, la postulación bersoniana de una percepción y una memoria corporales, o la relación entre el yo y el cuerpo propio en Husserl. Ahora bien, Esteban nos advierte que si bien su libro trata de las lecturas merleau-pontianas de algunos filósofos tradicionales, sin embargo, esas lecturas no son merleau-pontianas en el mismo sentido en todos los casos. Respecto del cartesianismo, el empirismo o el kantismo, o Bergson o Husserl, se cuentan con innumerables referencias y análisis explícitos de Merleau-Ponty. Sin embargo, en el caso de Aristóteles, el autor señala que la lectura de Merleau-Ponty es muy novedosa e intenta continuar con una tarea ya emprendida por un puñado de intérpretes que identificaron, más allá de lo explícitamente expresado por Merleau-Ponty, ciertas resonancias filosóficas entre sus respectivas teorías del conocimiento. En ese caso, entonces, no se trata de reconstruir una lectura merleau-pontiana efectivamente realizada por el fenomenólogo de una filosofía previa, sino de lograr una lectura en clave merleau-pontiana de una filosofía poco considerada por el mismo Merleau-Ponty, según nos dice Esteban. Serían innumerables de reseñar los matices que Esteban presenta en la lectura merleau-pontiana de Descartes, Hume, Kant, Bergson o Husserl, pero no puedo dejar de presentar, aunque a grandes pinceladas, las consonancias que el autor encuentra en la filosofía aristotélica. El silencio puede resultar llamativo y Barbarás se pregunta, cito el texto que cita Esteban de Barbarás: si el hecho de que la teoría de Aristóteles sea prácticamente la única gran teoría de la percepción a la que Merleau-Ponty no se refirió directamente, podría deberse al olvido de aquello que no es necesario recordar por ser demasiado cercano y familiar. Sin embargo, Esteban, dialogando una vez más con Barbarás, considera que la teoría merleau-pontiana de la percepción acusa resonancias muy puntuales con la aristotélica y más que un aire de familia, pueden determinarse con suficiente precisión convergencias y divergencias en torno a cuestiones específicas que, según mi criterio, son indicadas con un gran acierto.
El primer capítulo del libro, dedicado a la interpretación de Aristóteles, está dividido en dos secciones. La primera, el sentir-percibir, y la segunda, la reflexividad del sentir y la carne en Aristóteles y Merleau-Ponty. Resultan sugestivas las formulaciones de los apartados, tanto en uno como en otro capítulo, a tal punto que, llamativamente, a simple vista, el lector no podrá saber si se habla de Aristóteles o de Merleau-Ponty o de ambos. Por ejemplo, sensación y percepción, el primer capítulo comprende las siguientes cuestiones: ¿quién percibe? Un cuerpo que comprende, comunicación intersensorial y reconocimiento perceptivo, y sentirse sintiendo. La segunda sección, todos temas obviamente muy merleau-pontianos, ¿no?, para los que somos conocedores de Merleau-Ponty. La segunda sección abarca temas tales como el otro sí mismo, la carne como elemento, medio y potencia, y el anonimato del cuerpo y la potencia de lo visible. Seguramente me resultará imposible, dentro de los límites de esta presentación, analizar con la precisión y la delicadeza propia de la pluma de Esteban cada uno de estos puntos. Pero, precisamente, esta supuesta imposibilidad es un desafío para que los lectores realicen la lectura. Bien. Brevemente, el primer capítulo considera, me estoy refiriendo obviamente a Aristóteles, los obstáculos metodológicos que enfrentan tales estudios comparativos, sobre todo porque las referencias de Merleau-Ponty a Aristóteles, como ya se mencionó, son escasas, y por otra parte no hay que olvidar que se trata de contextos intelectuales muy distanciados epocalmente. No obstante esto, es posible identificar resonancias y establecer diálogos intercorporales. En segundo lugar, el autor se detiene en algunas aclaraciones terminológicas y conceptuales acerca de la percepción y el carácter corporal del percipiente en ambos filósofos. Estas puntualizaciones son necesarias para respetar los diferentes contextos de enunciación de sus teorías y evitar anacronismos. Cabe destacar que estas consideraciones preparatorias son muy generosas porque establecen las condiciones de posibilidad del diálogo y allanan el camino para examinar en paralelo los aspectos específicos de ambas teorías de la percepción que atañen a las capacidades de discernimiento atribuidas a la percepción sensible y el funcionamiento integrado de las diferentes modalidades sensoriales. En la sección segunda se aborda el problema de la reflexividad del sentir y su relación con la figura de la carne, temas, como sabemos, de raigambre merleau-pontiano. Los análisis acerca de la reflexividad del sentir se revelan convergentes en tres aspectos, según Esteban, muy puntuales. El primero atañe a lo que en términos de la fenomenología más reciente podría denominarse la interimplicación entre la autoafección y la heteroafección. El segundo, al carácter propiamente sensible y no intelectual de esta autopercatación, y el tercero, al hecho de que la vuelta de lo sintiente sobre sí mismo no resulta en ninguno de los dos casos en una total y perfecta coincidencia consigo mismo. Vuelvo a repetir, los tres temas muy merleau-pontianos. El análisis resulta sumamente enriquecedor en la medida que se advierte el parentesco de cuestiones concernientes a Husserl y Merleau-Ponty con temas comunes a Aristóteles. Así, por ejemplo, el tema de la autopercatación atañe a las sensaciones dobles
y alude al doble toque de una mano por otra, en el que ambas alternan sus funciones de tocada y tocante, lo cual muestra la condición del cuerpo de ser sintiente y sensible. Por otra parte, la autopercatación refiere a la corporalidad percipiente y excluye toda actividad intelectual, un punto de coincidencia con Aristóteles, quien reconoce a nivel de la sensibilidad una capacidad de volverse hacia sí misma. Por otra parte, no se deja de lado que Aristóteles atribuye esta capacidad reflexiva al pensamiento, puesto que describe la vida divina como intelección de la intelección, pero no la reserva solo al pensamiento, dice Esteban, sino que la asigna igualmente al sentir por sí mismo. Voy terminando. Asimismo, si bien se comprueba en la experiencia un sentir del sentir, la vuelta del sentir sobre sí mismo no implica un círculo perfecto que se realiza en una total coincidencia. Del mismo, las soluciones propuestas por Aristóteles al problema que él mismo formula respecto de la visión suponen el reconocimiento de que no es posible verse viendo, al menos en sentido literal y directamente. La carne es además referida por Merleau-Ponty al movimiento de vuelta o de repliegue sobre sí del sentir, siendo esta reflexividad sensible otra doctrina característicamente aristotélica. Iluminar los paralelos entre ambos pensamientos de la carne, por arbitraria o trivial que pueda resultar en primera instancia la propuesta, dice Esteban, contribuirá también finalmente a echar luz sobre una profunda convergencia entre ambas teorías de la percepción. Esta última es caracterizada en ambos casos como actualización de una potencia sensible que precede y excede lo percibido. Respecto al anonimato del cuerpo y la potencia de lo visible, la carne designa también el anonimato y la generalidad, dos rasgos que a su vez se asocian con otra figura conceptual aristotélica, la de potencia. Es útil recordar en este contexto que la noción de dynamis es acuñada por el Stagirita precisamente para dar cuenta del movimiento del cambio, del modo que porta por sí misma una connotación precisamente dinámica, tal como la que aquí se asocia a la carne. Bien, hasta aquí un bocadito del libro de Esteban. Quisiera concluir esta presentación destacando que el esfuerzo llevado a cabo en esta obra responde al intento de pensar un problema difícil dentro de la tradición y hacerlo desde la situación histórica actual sin que ello signifique un anacronismo. La exposición que vuelve a los textos no renuncia a completarse con la crítica y alcanza a través de esta complementariedad la posibilidad de incorporar una interpretación que enriquece el pensamiento de Merleau-Ponty, ya que tiene el privilegio de retomarse a través de la tradición. Al presentar el libro de Esteban, expreso mi reconocimiento por una búsqueda apasionada, que será para todo lector una fuente constante de estudio y discusión. Hola. Sí, funciona, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches a todos, todas y todes. Le quiero agradecer a Andrés Telesca, a Jorge y a Graciela especialmente por sus palabras y por su presencia.
Los agradecimientos igual los dejo para el final, y antes quería comentarles un poco acerca del libro, brevemente, porque Graciela ya comentó algunos párrafos que yo ya tenía citados, así que tuve que ir tachando, y es mejor porque es bastante tarde. A veces mientras escribía este libro me preguntaba qué pensaría Merleau-Ponty o qué podría haber pensado acerca de un libro como este, un libro más de historia de la filosofía. Supongo que podría haber dicho algo parecido a lo que dijo acerca de la producción filosófica de sus contemporáneos cuando dictó su primera conferencia en el Colegio de Francia. Allí dijo: filosofar es buscar. Ahora bien, hoy en día no se busca casi, se vuelve hacia una u otra tradición, se las defiende. Nuestro pensamiento es un pensamiento en retirada o en repliegue. Cada uno expía su propia juventud. Superado cierto punto de tensión, las ideas dejan de proliferar y de vivir, caen en el rango de justificaciones y pretextos. Y lo que se llama pomposamente el movimiento de las ideas se reduce a la suma de nuestras nostalgias, de nuestros rencores, de nuestras timideces, de nuestras fobias. Fin de la cita. Y sin embargo, Merleau-Ponty fue agudamente consciente de que si es necesario inventar nuevos pensamientos para curarse de la infección de los pensamientos tradicionales, uso aquí sus palabras, tal invención no significa olvidarlos, sino que requiere el esfuerzo de conocerlos profundamente o, en sus términos, digerirlos. Esta digestión puede ser lenta, difícil e incluso llevar toda la vida. Merleau-Ponty murió precisamente mientras preparaba su curso sobre Descartes, por un accidente vascular que la noche del 3 de mayo del 61 lo dejó sin vida en su escritorio frente a la dióptrica, que había leído tantas veces y seguía releyendo. Prefiero pensar que este libro, más que un libro de historia de la filosofía, es un libro acerca de un diálogo o acerca de varios diálogos. En primer lugar, acerca del diálogo que efectivamente Merleau-Ponty sostuvo con algunos filósofos célebres como Descartes, Kant, Bergson o Husserl, en los cursos y escritos que dedicó a sus filosofías. El libro no solo reseña estos diálogos o intenta sacar a la luz lo que está en juego en ellos, sino que además se propone poner en diálogo a la filosofía de Merleau-Ponty con teorías de la percepción a las que se refirió poco, como las de Aristóteles o de Hume, pero que comparten con su fenomenología suficientes problemas comunes como para intentar un estudio comparativo. Al leer a Aristóteles desde Merleau-Ponty o con Merleau-Ponty, esto ya lo contó un poco mejor Graciela, encontramos la idea de que el cuerpo viviente cuenta con complejas capacidades de sentir, capacidades de discriminación, síntesis o autopercatación que los filósofos modernos reservarán exclusivamente al pensamiento. Hallamos también una descripción del tocar y una noción de la carne en las que el mundo percibido y el cuerpo percipiente se entrelazan y se transforman uno en el otro. En el caso de Descartes, Merleau-Ponty se foca en la ambivalencia de sus doctrinas de la distinción y la unión del alma y el cuerpo para reivindicar la diplopía, la visión doble de Descartes, así como los pasajes de su corpus en los que prima por sobre la evidencia de la distinción, la evidencia por mélange, por mezcla o por indistinción. Tal vez consista toda la filosofía de Descartes en asumir esta contradicción, dice Merleau-Ponty. La lectura merleau-pontiana de Kant, estoy recorriendo brevemente los capítulos del libro para que sepan más o menos de qué va cada uno. La lectura merleau-pontiana de Kant reconsidera el rol de la sensibilidad y el entendimiento en la percepción y abre el camino a la posibilidad de identificar síntesis no conceptuales, es decir, modos de hacer sentido con el cuerpo, sin recurso al pensamiento. Frente al tiempo y espacios formales de Kant, Merleau-Ponty muestra la prioridad de otro tiempo y otro espacio vividos y habitados corporalmente, que se desgajan en múltiples tiempos y espacios motrices, visuales, táctiles, sonoros. Merleau-Ponty analiza largamente también la teoría bersoniana de una memoria del cuerpo, que participa del reconocimiento perceptivo, reformulándola en su teoría de los hábitos de comportamiento. La lectura merleau-pontiana de Husserl, es el último capítulo nos sirve para preguntarnos qué significa tener un cuerpo propio, interrogarnos acerca de esa relación de propiedad, cercanía, inherencia o identificación del cuerpo con el yo, que está en juego cada vez que hablo de mis manos, mis ojos, mi cuerpo. ¿Qué significa para Husserl y qué llega a significar en cambio para Merleau-Ponty el hecho de que mi cuerpo está siempre presente al percibir
pero solo a condición de no poder nunca ser percibido por completo, o, en términos de Husserl, está definitivamente constituido de modo incompleto o imperfecto. ¿Qué rol tiene en la constitución de un cuerpo como mi cuerpo el hecho de que al tocar me siento tocando? Es decir, el hecho de que solo puedo sentir algo sintiéndome a mí mismo sentir, y a la vez no puedo sentirme sin sentir algo distinto de mí. ¿Tiene, en fin, el mismo estatuto este sí mismo corporal del sentir o del sentirse sintiendo que el conocido yo pienso de la reflexión intelectual, o no nos permite más bien concebir de otro modo al yo, concebir otro yo? En su introducción a una historia de la filosofía, Merleau-Ponty escribió: lo verdadero, por construido que esté, llega a ser tan sólido como un hecho, y el pensamiento de lo subjetivo es uno de esos sólidos que la filosofía tendrá que digerir. O también, digamos que una vez infectada por ciertos pensamientos, ya no puede anularlos. Es necesario que se cure de ellos inventando algo mejor. A lo largo del libro se trata también entonces, entre otras cosas, de perseguir esta lenta digestión de la idea del yo y acompañar a Merleau-Ponty en su intento de inventar algo mejor. La pregunta acerca del sujeto, acerca de quién siente, recorre de distintos modos los capítulos dedicados a Aristóteles, con la cuestión del anonimato de lo sentiente, a la que se refirió Graciela, Descartes, con el cogito tácito, o Husserl, con el yo-cuerpo. Lejos de la solidez y la transparencia del yo que piensa, el yo del sentir se hace y deshace continuamente, desconociendo y reconociéndose de nuevo como el cuerpo. Sucede que intenta tocarse tocando, pero inevitablemente falla en su aprehensión, dando lugar a eso que Merleau-Ponty refiere como un sí mismo desgarrado. Un sí mismo que está preso entre las cosas, con una cara y una espalda, un pasado y un porvenir. Bueno, voy a saltear la última parte, que se refería a la introducción, porque ya la resumió muy bien Graciela, y es bastante tarde. Y voy a pasar a la última página, que es para agradecer. El libro que presento empieza citando la última página de Fenomenología de la Percepción, que afirma que cada ser humano no es más que un nudo de relaciones. Creo que también lo citó Graciela, o lo citó Andrés. El autor de este libro y el libro mismo es también un nudo en una red de relaciones con otros autores distantes en el tiempo y el espacio, pero también con otras personas más cercanas, sin las cuales no existiría ni el libro ni el autor, y a las que quiero agradecer especialmente. En primer lugar, quiero agradecer a todos los amigos y colegas que están aquí, que prestaron su tiempo y sus oídos y se acercaron para acompañarme y acompañarnos en un evento tan extraño como puede serlo la presentación de un libro de filosofía. En representación de mis amigos, artistas y filósofos, le agradezco especialmente al profesor Daniel Grinspun, quien me enseñó que pensar es dialogar. Quiero agradecer a la doctora Graciela Ralón, de quien tanto aprendí y sigo aprendiendo acerca de esta fenomenología del cuerpo que a ambos nos apasiona y que aceptó con tanta generosidad presentar este libro. Le agradezco mucho su lectura atenta y sus palabras. Agradezco también especialmente al doctor Roberto Walton, aquí presente, por su invaluable enseñanza y por haber tenido el gusto y el honor de contar con su dirección en mis estudios de grado, doctorado e investigación durante más de una década. Quiero agradecer por su generosidad a la profesora Paula Castelli, también aquí presente, con quien escribimos juntos un trabajo acerca de Descartes y Merleau-Ponty, que sirvió de base para uno de los capítulos del libro, un capítulo que es deudor de su especializado conocimiento de la nociología cartesiana. Agradezco mucho también a los editores del libro, a Andrés Telesca por la editorial y a Jorge Rollero por la colección Posvisión, por haber confiado en el proyecto del libro desde que todavía no existía y haberme acompañado durante todo el proceso de escritura y edición con tanta calidez, buena disposición y profesionalismo. Quiero agradecer también a la profesora Mercedes Ibarlín de la Colina, quien prestó su tiempo para colaborar generosamente conmigo en la última etapa de corrección y revisión del libro. Agradezco también al equipo del proyecto de investigación PICT, Proyecciones Contemporáneas de la Fenomenología de la Intercorporalidad, gracias a cuyo aporte este libro pudo ser publicado, y en representación del grupo, a los profesores Jessica Buffone,
Daniela Suárez Tomé, que está aquí presente, Juan Ducuen y Hernán Inverso. Y Fernando Libonati, que está aquí presente en representación de los integrantes y a quien cito en mi libro también, en el capítulo acerca de Aristóteles. Quiero agradezco especialmente también al profesor Hernán Inverso, a quien comenté por primera vez la idea de este libro hace unos 4 años y desde entonces impulsó el proyecto y me ayudó permanentemente durante todo el trabajo. Y ahora también está ayudando con la difusión para la grabación para el Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Quiero agradecer también, quiero agregar por último unos agradecimientos más personales, tan importantes como los profesionales, ya que sin estos queridos seres no se habría escrito este libro. Quiero agradecer a Anita y Raúl, mis padres, que verán la presentación luego desde Pehuajó, por haber acompañado con su confianza mis elecciones más difíciles de comprender y apoyar, y muy especialmente la elección de estudiar una carrera tan prometedora y lucrativa como filosofía. Y gracias por último, pero en primer lugar, a Ulises Aristizábal, a quien este libro está dedicado, por acompañarme y darme fuerza en mi trabajo, y especialmente por compartir la vida conmigo. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Tenemos un momento, un espacio para preguntas. Sería bueno. ¿Nadie? Bien. Gracias. Sin palabras, todos mudos. Gracias Esteban, gracias Graciela, gracias Jorge. ¿Querés? Hay una pregunta ya. Hola, perdón. Bueno, buenas noches a todos, a todos. Bueno, yo soy alumno Esteban tuyo de la universidad, mi nombre es Camilo. Bueno, antes que nada decirte que ha sido un gusto la presentación del libro, realmente, y te felicito, lo leeré pronto. Bueno, quería, básicamente, no me quiero detener mucho, pero quería preguntarte en torno a una idea que se mencionó en la presentación y que creo haber captado del trabajo tanto tuyo como en sí de la filosofía de Merleau-Ponty, que es la idea de Ina-Inander, ¿no? Es decir, de uno en otro, el concepto de Ina-Inander. Me pregunto, porque es algo que me ha influido mucho a mí también, en qué sentido se podría decir que la filosofía es esa búsqueda del entramado Ina-Inander, de las distintas formaciones del sentido, que son los pensamientos y las concepciones en la historia de la filosofía. Y bueno, un poco va por ahí la pregunta que podría ser también, ¿qué es el Ina-Inander como tal? Muchas gracias. ¿Vos mencionaste el Ina-Inander? No, el sueño que le vino en el otro varias veces, pero no se la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que la persona más indicada para responderla sería el profesor Roberto Walton, de quien escuché por primera vez el término en un curso de problemas de nociología, cuando estaba exponiendo a Husserl, y después, leyendo a Merleau-Ponty, la volví a encontrar traducida como entrelazamiento o quiasmo. Merleau-Ponty dice en algún curso que la idea principal de la fenomenología de Husserl se podría resumir en la idea del uno en otro, del Ina-Inander, como distinto del uno fuera de otro o uno detrás de otro, todas figuras de la exterioridad. Uno en otro sería entrelazamiento ontológico o entrelazamiento en varias dimensiones, digamos. Y cuando Merleau-Ponty dice que la fenomenología de Husserl podría resumirse en esta idea,
es porque él la encuentra en varias dimensiones de la fenomenología de Husserl. Por ejemplo, en la idea de los horizontes temporales y espaciales, donde lo que es patente o lo que es presente está entrelazado con horizontes latentes. La encuentra también en la idea de la intencionalidad misma, donde hay una inseparabilidad, digamos, de la conciencia y el objeto, y muy especialmente la encuentra también en la idea de la empatía husserliana, o sea, la idea de que, bueno, mi cuerpo se aparece como emparejado o apareado o parificado con otros cuerpos, y ese uno en otro, para Merleau-Ponty, es la base de la idea husserliana de la empatía, de la experiencia de otras conciencias, digamos. Así que para Merleau-Ponty, bueno, finalmente, digamos, uno de los ensayos más conocidos de su obra inédita, Lo visible e invisible, es el entrelazo del quiasmo, que alude a esa figura del entrelazamiento del uno en otro en muchas dimensiones, ¿no? También el entrelazamiento entre las distintas modalidades sensoriales, etcétera. Así que es como un tipo de relación, digamos, que se aplica a la idea central también de Husserl. Por lo menos te doy alguna idea general como para entrar en el tema. Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Hola Esteban, ¿cómo estás? Al igual que Camilo, soy estudiante tuya también del doctorado de filosofía, sí, del año pasado. Ahora estoy acá en Buenos Aires, antes estaba en Santiago de Chile. Quiero, por sobre todo, agradecer el trabajo de la editorial también, tu trabajo y también la presentación de Graciela. Muy bueno, muy contundente, sobre todo porque es un tema que a mí me convoca mucho desde el teatro y desde la filosofía. Creo que como seres humanos, este texto, que todavía no leo, pero ya conozco algunas cosas, como estuve en el seminario, toca algo muy importante, muy trascendental, no en el sentido de algo más allá, sino que justamente hacernos cargo de nuestra existencia en el mundo y cómo pareciera ser que andamos con la cabeza en una parte y con el cuerpo en otra, y podemos de alguna manera integrar nuestra mente y nuestro cuerpo en un solo sentir. Y creo que a este mundo le hace mucho falta eso, el sentir, porque pensamos y pensamos, pero sentimos muy poco. Así que mucha gratitud, ojalá que vendas muchos libros y les vaya súper bien. Yo obviamente que me voy a quedar con uno, me gustaría adquirir uno, y eso, muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Me acuerdo del seminario, de hecho este libro, digamos, tuvo como un antecedente en el seminario de doctorado del año pasado, que hacía una serie histórico-filosófica de lecturas merleau-pontianas de distintos filósofos, y bueno, fue muy buena experiencia. Muchas gracias. Hola a todas, todos, todes. Bueno, ¿me escucha bien ahí? Bueno, en principio agradecer. Por ahí escuché, no sé si fue vos, Esteban, que dijo que la presentación del libro era un evento extraño. Yo creo que es una fiesta. Creo que darle nacimiento a un libro merece ser celebrado. Así que creo que todos estamos muy contentos de estar nuevamente presente acá. Si tuviese que hacer un comentario, me es difícil porque es un libro que a mí me interpela mucho. Nosotros hace tiempo venimos conversando algunas ideas. Yo celebro este espíritu que vos tenés a la hora de abrir el juego y poner a discutir conceptos, con la resistencia que ponés y lo difícil que nos ponés a quienes venimos de otro campo para discernir los conceptos, ¿no? Como, bueno, este concepto no alcanza para pensar el cuerpo del psicoanálisis, ¿por qué? Bueno, invitar a fundamental. Pero bueno, si tuviese que quedarme con un comentario para compartir con todos, que bueno, recién estamos recibiendo este libro, me quedo con el título, ¿no? Que es algo que hemos hablado también.
creo que decir una historia del cuerpo y el sentir da cuenta de la perspectiva, la posición que vos tomás, y eso se puede leer. Es algo que a mí me gusta mucho a la hora de captar tu transmisión, ¿no? Esto de marcar no solamente tu posición a la hora de leer a otros, sino también de identificar el diálogo que vos recortás entre Merleau-Ponty y otros autores, no solamente siendo generoso con las citas, sino también recordándole y advirtiéndole al lector que, bueno, se trata de una historia que cada uno construye, ¿no? Y bueno, invitando al juego a seguir pensando y encontrarnos con la sorpresa y seguir inventando nuestras propias preguntas para seguir pensando. Así que gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Me hiciste acordar con esto de una historia, una frase de Merleau-Ponty que dice: el pasado es mi pasado, mi poema de la historia de la filosofía, y recíprocamente lo que yo pienso como filósofo es el trabajo de este pasado en mí. Sí, es una historia como mi poema de la historia de la filosofía, o el poema de Merleau-Ponty de la historia de la filosofía, y a la vez el pasado que nos hace pensar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar, por haber venido, y espero que les guste mucho el libro.